Hoy día vamos a hablar sobre un tema que me parece muy muy importante. La semana pasada, o bueno, hace 2 semanas, el último episodio que publiqué fue igual acerca de libros, pero en la anterior ocasión hablé sobre los mejores libros que yo leí durante el año 2022, a modo de recomendarlos y darles como un breve resumen de qué trata cada uno de los libros y qué me han parecido. Fueron solamente 4 libros los que comenté, que son los que me parecieron más interesantes y más relevantes. Para este año lo que yo quisiera es igual recomendarles varios libros que pienso que sería muy bueno que ustedes leyeran si es que tienen la posibilidad de conseguirlos. Muchos de estos los van a poder conseguir en Kindle, los pueden conseguir en alguna librería, o sea, no es muy difícil encontrarlos. Así que les voy a dar un breve resumen. En sí, lo que les había comentado la semana, o bueno, el último episodio, es que es muy importante leer, precisamente porque estamos en búsqueda de la verdad, intentando contrastar información con lo que escuchamos en las noticias y demás, y no es suficiente sacar la información que tenemos de los periódicos, mucho menos de los memes. Creo que he escuchado alguna vez a personas como que decir, vi en un meme tal cosa, vi en un reel tal otra cosa. No es suficiente la información que obtenemos en este tipo de medios. Necesitamos profundizar el conocimiento que tenemos acerca de las cosas. Eso es muy muy importante. Lo que sí quiero recalcar es que si bien yo les voy a dar una lista de 10 libros, en esta lista de libros no estoy incluyendo la Biblia, porque yo asumo que todos ustedes, en especial los que son cristianos, que están viendo este canal, ustedes ya tienen un hábito formado de leer la Biblia, de hacer sus devocionales. Yo generalmente, y les voy a mostrar justo ahorita tengo esto, yo generalmente leo la Biblia todos los días excepto el domingo. El domingo voy a la iglesia, entonces bueno, no le veo necesario, digamos, hacer como un devocional personal, aparte de las 3-4 prédicas que escuchamos los domingos en mi iglesia. Bueno, en sí 3 prédicas. Entonces lo que yo hago es leer la Biblia de lunes a sábado. Obviamente no soy perfecta, no es que lo leo todos los días, a veces justo no tengo tiempo o alguna cosa, pero sí intento sí o sí mantener mi lectura de la Biblia fija todos los días en la mañana después de estudiar, después de desayunar. Lo que generalmente hago es estudiar un libro de la Biblia. Ahora, por ejemplo, estoy estudiando Proverbios, recién llegué a ese libro, y también leo un artículo de Table Talk, que es una revista que tiene Ligonier Ministries. Muchos de ustedes conocen Ligonier. Leo la Biblia, lo que me toca, un tiempo de oración y todo eso, y aparte leo un artículo de estos que me ayuda a ver ya un tema más en específico. Lo que yo estoy ahora haciendo es simplemente leer la Biblia de principio a fin. He empezado el año pasado leyendo Génesis y recién estoy en Proverbios. He empezado el año terminando Salmos, empezando Proverbios, y no sé si llegue a terminar realmente a leer hasta Apocalipsis, digamos, este año. Leo entre 3, 4, 5 capítulos, dependiendo cuánto tiempo tengo, pero de nuevo, o sea, mi énfasis con esto mi intención con esto es animarlos a que no descuiden la lectura de la Biblia. Todo lo demás que lean, pueden no leer nada si no quieren leer, pero lean sus Biblias. Todo lo demás es bueno que ustedes quieran leer y todo eso, pero hay que tener las prioridades bien puestas. Así que sí quería comentar eso antes de empezar a darles la lista. Ahora, lo que quisiera mencionar un poco, tal vez les sirve a alguien para estructurar un poco sus hábitos de lectura. Yo me acuerdo que en algún momento, cuando todavía no leía mucho, no tenía mucho el hábito de leer especialmente libros de teología. Yo leía más libros de ciencia, novelas, tal vez un poco de historia o cosas así, pero no tenía mucho el hábito de leer teología. Y me acuerdo que alguna vez le pregunté a mi hermano ¿cómo me recomiendas tú que organice mi lectura? O sea, quiero saber, tener ya una lista o planificar qué leer cada mes o algo así. Y me acuerdo que él me dijo, lee lo que tengas, literal, lo que sea que encuentres, lee eso. Entonces yo recuerdo que yo empecé así, pero a este punto he intentado, porque ya he logrado formar ese hábito de lectura de cada mes leer por lo menos un libro, si es que puedo 2. Mi objetivo de este año es leer 2 libros por mes, es decir, 24 durante todo el año. Vamos a ver si lo logro.
Pero me acuerdo que él me decía eso, lee lo que tú encuentres. Entonces yo, ya habiendo formado ese hábito de lectura, de sí o sí leer algo todos los meses, ahora sí me doy un poco la libertad de organizarlo por semestres. Entonces les explico de nuevo por si a alguien le sirve. Yo todos los meses leo sí o sí un libro de teología, puede ser largo, corto o súper corto, porque hay algunos que son de 20, 30 páginas. Sí o sí leo un libro de teología. Estos, los temas que les voy a mostrar, hoy día hay algunas recomendaciones de libros de teología que les voy a dar el día de hoy, pero son al azar. Realmente no tengo, en cuanto a los libros de teología, no tengo un orden, no tengo una estructura específica, digamos, como que estoy leyendo este año todo de C.S. Lewis o de John Owen o alguna cosa así, no, en absoluto. Así que les voy a dar simplemente algunos que me han llamado más la atención, que ya quería leer hace tiempo. Y por otro lado, lo que hago es leer un libro cada mes, aparte de un libro de teología, un libro acerca de cualquier otra cosa, historia, política, alguna novela o lo que sea. Entonces, el primer semestre lo que yo he hecho es organizar 6 libros que voy a leer, que son de autores bolivianos o acerca de cosas relacionadas con Bolivia. Les voy a recomendar 2 de ellos en esta lista. Y el segundo semestre del año lo que voy a hacer es leer 6 libros que son acerca de la historia en Rusia, algunas, un par de novelas, o bueno, de hecho una sola novela que es de un autor ruso. ¿Por qué? No lo sé, o sea, tengo muchos libros disponibles, sinceramente, gracias a Dios tengo esa ventaja de tener muchos libros, y se da la casualidad de que aquí yo tengo bastantes libros acerca de historia rusa, novelas rusas y etcétera. Entonces he decidido hacer como una compilación de algunos que sean específicamente acerca de historia de Rusia. Tal vez se me vino la idea por el tema de la guerra entre Ucrania y Rusia y quiero entender un poquito más, o lo que sea, pero la cosa es que estoy dividiéndolo así. Primer semestre, libros de autores bolivianos o acerca de Bolivia. Segundo semestre, libros acerca de historia en Rusia. Después, como les decía, cada mes tengo un libro de teología, y en mi lista este año tengo una variedad bastante, no sé, amplia, se podría decir. Tengo un par de libros acerca de historia, otros que son de política. Tengo 3 novelas, tengo 6, en sí tengo 12 libros de teología, y por último tengo un libro de salud. Generalmente no leo mucho acerca de temas de salud, por lo menos en este tiempo, pero se da la casualidad de que ahora sí lo tengo. Tengo uno de esos. Y ahora pasaremos a la lista. El primer libro, les voy a ir mostrando los que sí tengo en físico, y hay algunos otros que todavía no los tengo en Kindle o recién los voy a comprar, pero los tengo ya planificados para este año. El primer libro que yo voy a leer este año es Mero Cristianismo, o uno de los primeros, de hecho. Mero Cristianismo fue escrito en 1952 por un autor muy conocido llamado C.S. Lewis. Él fue un escritor inglés, un escritor cristiano muy influyente. Es interesante saber que C.S. Lewis estuvo trabajando como profesor en 2 universidades muy reconocidas, la Universidad de Oxford y la Universidad de Cambridge. Escribió más de 30 libros. Algunos de ellos son sobre crítica literaria, algunos ha escrito como literatura infantil, literatura fantástica, y también ha escrito sobre teología. Este libro, Mero Cristianismo, naturalmente cuadra en el tema o en la categoría de teología. Él presenta, tiene varios libros que son sumamente conocidos. De hecho, muchos de ustedes deben conocer uno de sus libros, una serie de libros que él ha escrito, que son las Crónicas de Narnia, porque estas Crónicas de Narnia han sido llevadas a la televisión, se han adaptado como películas, y de hecho las películas están muy bien hechas. No he leído yo los libros, mis hermanas sí los han leído. Por lo que tengo entendido, tiene una muy buena producción a nivel audiovisual, como que mantiene mucho o capta lo más importante de las historias que él cuenta en los libros. Después tiene otros libros muy conocidos también. Uno de ellos es Cartas del Diablo a su sobrino. Este libro también lo tengo, lastimosamente no llegó a la lista de mis libros para leer este año, pero sí sé que es un libro muy bueno también, ya me lo habían recomendado antes. Después está el otro, Los Cuatro Amores, y por último, uno de los libros más reconocidos, aparte de estos 3, es Mero Cristianismo.
calvinismo. Ya me lo habían recomendado varias veces, nunca lo había leído, creo que alguna vez lo empecé, pero nunca lo continué. En este libro lo que C.S. Lewis hace es presentar argumentos sobre la fe cristiana. Lo que hace es un poco como que presentar en forma escrita argumentos que él ya había presentado en forma de audio. C.S. Lewis estuvo trabajando un tiempo en la radio, y en esta radio en la que trabajaba durante la Segunda Guerra Mundial es donde llegó a tener varias conversaciones acerca de la fe cristiana, exponiendo diferentes argumentos, la razón de la fe cristiana, tal vez algunos elementos de apologética y demás. Entonces, este es un formato escrito de estas charlas que él ya había tenido. El libro está dividido en 4 secciones. La primera sección es verdades y falsedades como claves para comprender el universo. El segundo es lo que creen los cristianos. Supongo que ahí ya explica el tema del evangelio, el mensaje central de la Biblia. El tercero es comportamiento cristiano, y el cuarto punto, o la cuarta sección, es más allá de la personalidad, primeros pasos en la doctrina de la Trinidad. Por este último punto que él ha escrito, o esta última sección, me da la impresión de que él va un poco en contra de la corriente freudiana, en la que se analiza la personalidad y los factores que han influenciado en la personalidad de una persona, y se basa un poquito más en el conocimiento que lleva a las acciones. Entonces, es la impresión que me da. Ahora, obviamente yo no he leído el libro, simplemente les estoy dando un súper resumen de lo que he leído en el resumen que presentan aquí en el libro, también un poco de la biografía de C.S. Lewis. Ojalá les interese y puedan leerlo. Este es un libro muy muy bueno, y bueno, después tal vez les estaré dando algún review cuando ya lo termine de leer. Después, el segundo libro que voy a recomendarles el día de hoy es Las instituciones de la religión cristiana. A muchos de ustedes les debe sonar esto conocido, en especial si les gusta la teología y están al tanto del debate entre calvinistas, arminianos y demás. Este libro, Las instituciones de la religión cristiana, fue publicado en 1536, inicialmente en el idioma latín. Fue escrito por Juan Calvino. Posteriormente, en 1541, fue publicado en francés. Hay que recordar que Juan Calvino tenía como lengua materna el latín y nació en Francia, así que también podía hablar francés. Entonces, de nuevo, se publicó primeramente en latín, después en francés, y posteriormente se fue publicando en otros idiomas. Se considera que este libro fue el más influyente de la teología prosperante, de la teología protestante. Juan Calvino se considera uno de los actores más importantes o bien relevante de la reforma protestante que hubo en el siglo XVI. Fue un teólogo y un filósofo francés. Ahora, ustedes deben conocer un poco esta obra, porque es de esta obra de la que se extrayeron lo que nosotros conocemos como las 5 doctrinas de la gracia. Y lo que es interesante saber es lo siguiente: si bien nosotros conocemos las 5 doctrinas de la gracia, no es que Calvino literal escribió un libro articulando estos 5 puntos. Estos 5 puntos simplemente fueron extraídos de estas instituciones de la religión cristiana, escrito por Juan Calvino, para responder a 5 enseñanzas del arminianismo, de Jacobo Arminio, que fue declarado en el Concilio de Dort como un hereje. Sus enseñanzas fueron clasificadas como en el campo de lo que es anatema. Entonces, es interesante saber esto. Ahora, ¿por qué yo quiero leer este libro de Juan Calvino? Porque yo entiendo que los 5 puntos o las 5 doctrinas de la gracia no fueron escritos o sistematizados o estructurados por Juan Calvino como tal. Lo que yo quiero es leer de primera mano qué es lo que enseñaba Juan Calvino, que es un personaje tan controversial. Muchos de ustedes están en el campo de la teología, están bien metidos en su iglesia, están al tanto de ese debate arminianismo-calvinismo, están al tanto de las cosas que se dicen de Calvino, que generalmente no son muy favorables. Entonces, de nuevo, lo que yo quiero hacer es leer de primera mano qué es lo que enseñaba Juan Calvino, ya que es tan controversial su personaje. Lo que igual me parece interesante es este tema de el debate que ha habido y que sigue habiendo entre arminianos y calvinistas, digamos. Lo que me parece un poco gracioso es que hasta el día de hoy existe todavía cristianos que argumentan que en ningún momento de la historia se ha resuelto el debate del calvinismo y el arminianismo.
Esto se ha resuelto hace cientos de años, hermanos, en el Concilio de Dort. Se declaró a Arminio como un hereje y sus enseñanzas como parte de lo que se conoce como anatema, algo que va en contra de las escrituras. Entonces, este debate de los 5 puntos, las doctrinas de la gracia y las doctrinas enseñadas por por Arminio, ya se han resuelto, o sea, se ha dicho en ese mismo concilio que era herejías lo que enseñaba Arminio. Entonces no hay dónde perderse, pero al mismo tiempo, como les decía, lo que yo quiero hacer es profundizar acerca de lo que enseñaba Juan Calvino, más allá de todo lo que se dice acerca de las doctrinas de la gracia. Después, el siguiente libro que quisiera recomendarles para este año es este de aquí, este sí lo tengo en físico, que es Los Atributos de Dios. Los Atributos de Dios fue un libro escrito en 1975 por Arthur Pink. Arthur Pink era un escritor, teólogo, evangelista, misionero, cristiano del Reino Unido. Fue nacido a finales del siglo XIX. Este libro yo lo quiero leer sinceramente porque sé que es un clásico de la literatura cristiana. Conozco personas que se han convertido leyendo este libro. Como pueden ver, no sé si este será un libro resumido o será el completo, pero es bien cortito, o sea, realmente yo creo que se lo puede leer en 2 días, si no en 1 si es que uno tiene tiempo. Pero he conocido hermanos de mi propia iglesia que me dicen, yo me convertí leyendo este libro porque les impactó mucho lo que dice Arthur Pink acerca de los atributos de Dios, de nuestro Creador. En este libro él describe 19 atributos de Dios. Entre ellos está la soledad de Dios, los decretos de Dios, omnisciencia de Dios, presencia de Dios, bondad de Dios, paciencia, gracia y muchos otros, así que igual lo recomiendo muchísimo. Después, el cuarto libro que les voy a recomendar igual es uno sobre teología, es bien interesante su título, de hecho por eso lo quiero leer. Recién haciendo la investigación para este podcast o para este episodio me fui a enterar más o menos un resumen y de dónde es que John Owen escribió este libro. Se titula La muerte de la muerte en la muerte de Cristo. Parece un trabalenguas. La muerte de la muerte en la muerte de Cristo. Me parece que lo han llegado a publicar con otros títulos también para que no suene tan trabalenguas, pero a mí me gustó el título original, sinceramente. Este fue escrito en 1648 por un escritor británico llamado John Owen. Muchos de ustedes están familiarizados con algunos de sus escritos. John Owen es considerado como parte del movimiento puritano de la época. Muchos de ustedes están familiarizados con lo que se conocen como los puritanos. Él era parte de este grupo. John Owen nació en una familia puritana. Fue un defensor, esto es interesante porque yo no sabía esto de John Owen, fue un defensor de las enseñanzas de Calvino. Es más, en una de sus primeras publicaciones lo que él hizo fue, a la par de defender en cierto modo las enseñanzas de Calvino, lo que hizo más bien fue criticar las herejías que enseñó Jacobo Arminio. Incluso en este libro, La muerte de la muerte en la muerte de Cristo, habla en contra de las enseñanzas de Arminio que él identificó como no bíblicas. Critica la doctrina de la expiación universal, en la que se dice que todos, absolutamente todos, van a ser salvos, y lo que él argumenta es que critica esa doctrina porque no tiene fundamento escritural y la califica de destructiva para el evangelio, porque no va de acuerdo con la escritura de forma integral. En un resumen, encontré este resumen bien interesante. Es un muchacho, creo, que escribe acerca de lo que le pareció, digamos, un poco el libro o algo así. Y lo que él dice es que si a ti, hermano o hermana, no te gusta mucho el tema de debates, de hacer, o sea, como que ver diferentes argumentos y contrastarlos y demás, muy probablemente no te va a gustar este libro, pero si sí te gustan ese tipo de cosas o quieres ahondar un poco tus conocimientos acerca de algunos argumentos acerca de las doctrinas de la gracia o acerca de la salvación que no es por obras sino por gracia, pues yo te recomiendo mucho leer este libro. Sería lo que yo estoy estipulando un poco porque sé que era así en estos tiempos antiguos.
que habían algunas ocasiones en las que teólogos, escritores escribían en respuesta a una doctrina enseñada por otro, digamos, y le dirigían el libro a esa persona, y es como que si fuera una carta abierta que todos pueden leer, y se expresan de forma muy interesante. Entonces vamos a ver, yo estoy estipulando que tal vez es un poco así este libro, pero bueno, después tal vez les vaya contando si realmente es así. Después, el quinto libro que les voy a recomendar titula en español La masa enfurecida, género, raza e identidad. Este fue escrito en 2019 por Douglas Murray. A ustedes, algunos de ustedes les va a sonar un poco este nombre porque la semana pasada, hace 2 semanas, les di un resumen de su libro. Realmente me impactó mucho ese libro, es La extraña muerte de Europa. Yo di un resumen acerca de ese libro que había leído ya antes, y de hecho ese lo publicó en 2017. Después de haber publicado ese libro, publicó La masa enfurecida, género, raza e identidad, que habla de la manipulación de las masas. Douglas Murray es un escritor inglés, tiene 43 años, solamente menciono su edad porque yo pensé que era mucho mayor con lo erudito que es. Escuché de Douglas Murray en unas entrevistas que le hizo Albert Mohler en su podcast Thinking in Public. Si ustedes conocen un poco del ámbito reformado en Estados Unidos, probablemente les suena el nombre Albert Mohler. Él es un pastor, un teólogo, también hace como comentarios y analiza temas de eventos sociales, políticos, culturales en 2 podcasts que tiene. Uno es The Briefing, el otro es Thinking in Public. Los recomiendo muchísimo, de hecho no los puedo recomendar más. Se los recomiendo mucho. Lamentablemente no están disponibles en español, pero si saben lo mínimo de inglés y lo escuchan con frecuencia, van a ir entendiendo más y más. Realmente lo recomiendo muchísimo. Este escritor, Douglas Murray, es un escritor y periodista ateo. Eso es interesante, e incluso el hecho de que Albert Mohler haya visto pertinente charlar con esta persona. Porque si bien él es ateo, sí es una persona que es conservadora en pensamiento y tiende a ser de derecha. En este libro él solamente tiene 4 capítulos, es bien interesante, es literal solamente 4 palabras más o menos. Y son las siguientes: tiene el capítulo 1 que titula Gay. Después el segundo es mujeres, 3 raza, y el cuarto capítulo es trans. No sé qué tan extenso sea este libro, pero en cada una de estas secciones lo que habla o lo que hace él es hablar sobre temas que actualmente son sumamente divisivos en nuestra época. También aborda esto de que se está manipulando a las masas por medio de ideologías, por medio de los gobiernos, los medios de comunicación, las redes sociales y todo eso. Entre ellos habla sobre la ideología de género, el feminismo, el aborto, la teoría racial crítica y por último sobre el transgenerismo, la peor sigla del LGBT, porque es la que lidia con este tema de la biología. Es decir, si no se puede decir que una mujer es una mujer, se puede decir yo que he nacido mujer pero realmente soy hombre, y la gente tiene que respetar eso y tratarme como un hombre o referirse a mí como si fuera él. Ya estamos en el campo de la locura de forma literal. Así que él aborda estos temas. Por lo que tengo entendido, es un libro que ha tenido bastante repercusión. Incluso vi que tiene una revisión hecha por Jordan Peterson. Si ustedes conocen a Jordan Peterson, saben que es un psicólogo muy prominente en Canadá. Estuvo enseñando mucho tiempo en una universidad reconocida allá y actualmente está trabajando en The Daily Wire. Es una persona muy muy capa. Él hizo una revisión del libro y aparece en el libro, entonces parece que tuvo mucha repercusión. Después, el sexto libro que les quiero recomendar es el siguiente. Se titula El mapa cultural, atravesando las barreras invisibles de los negocios internacionales. Este fue escrito en 2014 por Erin Meyer. Erin Meyer es una autora estadounidense, es docente universitaria en el campo de los negocios, específicamente en negocios internacionales, comercio internacional. Yo la conocí, o bueno, no la conozco en persona, pero yo me enteré de este libro y de esta autora por medio de Justin.
Justine es una modista francesa que veo de vez en cuando porque da consejos acerca de varias cosas y explica cosas de ropa y etcétera, etcétera. Y a mí me gusta mucho ver el canal de esta Justine, de esta modista francesa. Y en uno de los episodios que ella sube, que no recuerdo cuál era, pero ella recomienda leer este libro. Entonces yo lo busqué porque me interesa mucho el tema de relaciones internacionales y relaciones interculturales. Yo trabajo en eso en algunos proyectos que tengo actualmente con mi iglesia y me pareció muy interesante para ver más o menos cómo funciona la mente de diferentes culturas, porque por lo que decía Justin en su revisión era que esta Erin Meyer explica como que te da un mapa o un panorama súper general acerca de cómo funciona la cultura en diferentes lugares del mundo, incluyendo Asia, África, Latinoamérica y demás. Entonces me pareció muy interesante. En da un resumen acerca específicamente de cómo las diferencias culturales a nivel mundial impactan los negocios o el comercio internacional. Es obviamente muy importante, creo, conocer de estas cosas cuando uno está trabajando en relaciones internacionales e interculturales, o si simplemente te interesa saber cómo funciona el mundo en general y cuán diferentes somos nosotros de gente que está muy lejos. Así que yo lo recomiendo mucho por eso. También aborda un poco el tema de qué es aceptable, qué no es aceptable a nivel de diferentes culturas, cuáles son las mejores maneras de comunicarse con diferentes personas y eso. Después, aquí nos vamos un poquito al tema de, tengo un libro que quiero recomendarles de los que voy a leer acerca de Rusia. Uno de ellos, es el único que les voy a recomendar acerca de Rusia, de historia rusa, es El alma de Rusia. Este fue escrito alrededor de 1945 por Helen Izvolsky, de hecho se los voy a mostrar, por Helen Izvolsky. Helen Izvolsky nació en Alemania en 1896. Su padre era un diplomático ruso, su madre era una noble alemana y murió en Estados Unidos en 1975. Helen Izvolsky, por su contexto familiar, si bien ella nació específicamente en Alemania, se consideraba una noble rusa, fue una refugiada política anticomunista. Yo sinceramente, simplemente por el hecho de que el libro lo escribió una mujer, pensé como que, tal vez tiende un cachín hacia el feminismo o alguna cosita así, pero resulta que no. Esta mujer era anticomunista, no estaba de acuerdo con lo que se había estado haciendo en la Unión Soviética, la persiguieron, por tanto se tuvo que refugiar en diferentes países hasta llegar a Estados Unidos. Era una escritora, traductora y periodista. Fue criada en una familia religiosa ortodoxa y en algún momento de su vida se hizo monja. Su libro inicialmente yo cuando lo vi, porque lo que dice literalmente el resumen es que es una síntesis histórica, pero leyendo un poco el resumen, si bien se trata sobre la historia de Rusia, cómo empezó el país y cómo estaba hasta ese punto en 1945, realmente también le da un énfasis acerca del estado religioso del país, del estado espiritual de Rusia, cómo influyó la Iglesia católica y la Iglesia ortodoxa en el campo de la política. Eso es lo que yo entiendo de lo que se trata este libro, entonces también lo recomiendo. Yo pienso que lo pueden encontrar, no sé si en alguna librería, pero más probablemente, no sé si han visto, en especial mis compatriotas, los que viven en La Paz, probablemente han visto que hay a veces personas que venden libros usados, que bueno, se ven básicamente como o sea, bien amarillitos, medio deshojados o no sé. No sé si han visto ustedes que venden de estos en las plazas. A veces hay ferias donde hay libros usados. Con mucha frecuencia van a poder encontrar este tipo de libros ahí, y la verdad es que es súper lindo tener unos que ustedes saben que han sido publicados hace 60, 70 años, 80 años y que todavía tienen las cualidades de un libro, o sea, antiguito, las hojitas gruesas y no una producción en masa. A mí sinceramente me gusta mucho eso. Después, el siguiente libro que les voy a recomendar es uno que se ve súper interesante. Yo pienso que voy a aprender mucho de historia con este también. Es El deber y la gloria.
El deber y la gloria fue publicado en 1964 por un señor llamado Alan Nevins. Este libro fue publicado un año después del asesinato del presidente John F. Kennedy de Estados Unidos. Como ustedes saben, John F. Kennedy fue un presidente que fue asesinado en los Estados Unidos en 1963, el 22 de noviembre. Esta historia fue un boom literal en todo el mundo porque fue sumamente raro que un presidente fuera asesinado, si no me equivoco fue en un auto, en una limusina o algo por el estilo, que lo estaban transportando y alguien le disparó. Entonces, en este libro que publican un año después de su muerte, lo que hacen es compilar diferentes discursos, declaraciones y conferencias de prensa del fallecido presidente en sus últimos 2 años de vida. Muestra obviamente el libro un poco el dolor que sienten ellos de que haya fallecido, de que haya muerto de una forma tan trágica y tan repentina ese 22 de noviembre de 1963, y este libro como tal se considera una pieza documental. También se le llama, así le llaman ahí dentro del libro, el testamento político de John F. Kennedy. El prólogo fue escrito por el expresidente Lyndon B. Johnson, que trabajó como el vicepresidente de John F. Kennedy. Entonces, lo recomiendo mucho. No sé exactamente qué tenor tendrá el libro, sí sé que es ese compilado, como les digo, pero de nuevo, estamos aquí para descubrir de qué exactamente se trata el libro. Entonces, lo recomiendo si es que logran encontrarlo. Ahora, vamos a pasar a la última parte donde les voy a recomendar 2 libros que no estoy segura, pero me llevan a pensar que puede ser que me meta en controversias por recomendarles estos libros. No me parece algo malo leer cosas que son de personas que no están de acuerdo con nosotros. Yo no tengo ningún problema con leer, no sé, Mein Kampf de Hitler, Mi lucha, o leer algún libro de algún activista transgénero o algún activista feminista. Pienso más bien que es algo bueno el estar bien al tanto de sus argumentos desde cómo lo ven ellos y no como nos lo cuentan a nosotros. Creo que eso es parte de la búsqueda de la verdad. Entonces, estos 2 libros son de 2 personas con las que no necesariamente... No 2 personas, uno de ellos es de una persona que se cataloga ella misma como socialista, como feminista también. Hay algunas cosas en las que puede ser que tengamos algún acuerdo, pero sí es alguien que viene de ese trasfondo ideológico. Este libro, les voy a mostrar este de acá. Voy a leer este libro de aquí y lo recomiendo. Es una novela boliviana titulada País sin fin. Este libro fue escrito por Olga Flores Bedregal. Olga nació en Bolivia, es pedagoga de profesión. Ella, por haber nacido en el tiempo en el que nació, que fue más o menos, de hecho lo voy a confirmar aquí, en 1956, es de una generación en la que se vivió en diferentes dictaduras militares aquí en Bolivia. Lo interesante de la historia de esta compañera Olga Flores Bedregal es que ella se dedicó a luchar por los derechos humanos tras la desaparición de su hermano Juan Carlos Flores Bedregal, quien desapareció en la última dictadura militar en 1980 y lamentablemente nunca apareció, por más que Olga se dio el tiempo incluso de presentar el caso a la Corte Interamericana para dar con su hermano o buscar justicia o por lo menos saber algo de qué pasó con él. Entonces me pareció muy interesante. Este libro me lo recomendaron y me lo prestaron. Me lo prestó alguien que conoce a esta escritora, y me pareció muy interesante la historia por detrás de esto y también un poco el tenor que tiene el libro. La señora Olga, la escritora, ha sido parte de diferentes proyectos de empoderamiento de mujeres. Como les decía, esta mujer es feminista, que yo sepa se cataloga como feminista. Ella también ha trabajado en proyectos donde da alternativas de educación, alternativas de salud, como también otros proyectos. También ella se considera a sí misma ser socialista,
pero no está de acuerdo con el actual gobierno del MAS, que está intentando imponer ciertas ideologías y cosas así. Por lo que tengo entendido, tampoco está de acuerdo. Si bien, si no me equivoco, ella se considera a ella misma lesbiana o se identifica como lesbiana, pero que yo sepa, ella no está de acuerdo con el adoctrinamiento de la comunidad LGBT y que se está intentando imponer en las escuelas. Entonces, yo sé que puede ser un poco controversial para algunos que esté recomendando este libro, pero de nuevo les recomiendo lo siguiente: hay que conocer los argumentos del otro lado. En el caso de Olga, si bien es feminista, socialista y en cierto grado tiene algo que ver con la comunidad LGBT, no está así de acuerdo con el tema de la dictadura socialista aquí en Bolivia, cómo se están haciendo las cosas, el adoctrinamiento LGBT y demás. Entonces pueden considerar eso. Yo lo voy a leer por curiosidad, por un lado; por otro lado, porque me lo has recomendado mucho, porque parece que su propuesta es interesante. Este libro realmente es una novela, no es un recuento de datos o una crítica así muy directa, digamos, acerca de política, sino más como una crítica indirecta, pareciera. En esta novela explora cómo un niño vería los sucesos que están tomando lugar en Bolivia en el ámbito político y social. Los niños, por lo que ella argumenta en el resumen del libro, no tienen prejuicios. Entonces eso es una de las de lo que haría interesante el libro, digamos, cómo ve un niño las cosas que están pasando a su alrededor en relación a todo esto. Y yo estipulo, o me parece que es lo que me han comentado, que es una crítica al adoctrinamiento de izquierda. Esto incluye el tema del comunismo, el tema de la ideología de género, y no sé si incluirá alguna que otra cosa más, tal vez el indigenismo. Eso lo voy a yo descubrir conforme voy leyendo el libro. Así que bueno, se los recomiendo. Muy probablemente lo pueden encontrar en librerías aquí en Bolivia, porque de nuevo es un libro escrito por una mujer boliviana. Después, el último libro que les voy a recomendar, que muy probablemente igual va a ser controversial para algunos de ustedes, espero que no lo tomen de la mejor forma. Este libro titula Coca y dieta cetogénica: alternativa científica ante el hambre y las enfermedades. Digo que va a ser tal vez un poco controversial porque, como ustedes saben, el gobierno ha intentado por todo lado justificar la producción masiva de hojas de coca en nuestro país. Nosotros sabemos que la coca tiene propiedades medicinales y que desde hace mucho tiempo se utiliza en especial en comunidades, en provincias, se mastica, se pichea coca y tiene ciertas propiedades que ahora voy a comentar algunas. Entonces me pareció interesante esta propuesta, este libro en el que se habla de la coca y su relación con la dieta cetogénica. Este fue publicado en 2015 por dos doctores, por dos científicos, Kunihiro Seki y Yoshito Nishi. Como se dan cuenta, Kunihiro y Yoshito no son bolivianos, o por lo que tengo entendido no lo son. He intentado encontrar información acerca de estos dos autores, no he encontrado más que los libros que han publicado, pero bueno, se sabe que son de origen o por lo menos de contexto japonés. Ellos dos publicaron varios libros acerca de la nutrición específicamente. Tienen 2 libros de la coca que yo tenga entendido. Este es uno de ellos. Me lo dio de hecho un compañero de un instituto de investigación en el que trabajaba antes. Este libro es interesante. Lo que hacen ellos es... Sí hablan de nutrición y de salud y todo eso, pero también al final de su libro hablan un poco acerca de políticas públicas y también acerca de la entrometición de la ONU en este tema de la coca. El libro critica el hecho de que en 1961 las Naciones Unidas hayan clasificado la coca, la hoja de coca, como una droga narcótica. En este argumentan que la coca tiene propiedades medicinales, lo cual es cierto, eso tiene evidencias,
y que puede contribuir a eliminar la adicción a los carbohidratos y coadyuvar a una dieta cetogénica. Eso es de lo que se trata el libro. Después, la dieta cetogénica, para los que no conocen qué es, aunque yo creo que muchos de ustedes conocen, la dieta cetogénica es una dieta en la que se basa en el consumo de proteínas y grasas y eliminar el consumo de carbohidratos. En este se consume principalmente huevo, carne de res, mantequilla, también se puede incluir cositas como palta. Me parece que las frutas ya no entran mucho, digamos, en esta categoría, si bien yo he visto que alguna gente que sigue una dieta cetogénica come todavía tomate, se come también mucha palta por esa fuente de grasas saludables. Entonces eso es algo muy interesante. Yo personalmente sigo una dieta que tiende a ser cetogénica, así como carbohidratos de vez en cuando, pero realmente mi base nutricional son proteínas y grasas. Entonces me pareció interesante como para ahondar yo personalmente un poco en este tema y tal vez implementar algunas cosas en mi propia dieta. Ahora, no estoy diciendo que de aquí en adelante voy a empezar a pichar coca, si bien sé que tiene ciertas propiedades que son buenas para la salud. Yo personalmente no le encuentro mucho gusto a eso. Tampoco me gusta mucho tomar mate de coca porque siento que tiene un sabor muy extraño, pero sí me pareció una propuesta muy interesante por parte de Kunihiro y Yoshito, y también porque ellos intentan un poco separar este tema de que se vea la coca como si fuera literal droga, cuando realmente se necesita una tonelada de coca para producir una cantidad ínfima de cocaína. Ese es el conflicto que ellos ven, y que se está descartando a la coca simplemente por el hecho de que se puede extraer cierto compuesto que es narcótico. Entonces, bueno, esas son mis dos recomendaciones controversiales que espero que de todos modos ustedes las tomen en cuenta. De nuevo, no por el hecho de leer un libro significa que ustedes apoyan todo lo que está en el libro. Simplemente a mí me parece muy importante y bueno informarse por ambos lados, no solamente escuchar críticas respecto a algunas cosas, sino leer tal cual lo que enseñan esas personas. Por eso es que yo leo cuando voy a criticar cosas feministas. No me contento con simplemente escuchar críticas al respecto, sino que yo busco información de primera mano de las personas que son feministas y que tienen argumentos feministas, y quiero analizar cuáles son y después contrastarlo con datos estadísticos y demás. Entonces me parece muy importante. Espero haberlos animado a leer alguno de estos libros. Por favor, si han leído alguno de estos, pueden ponerlo en los comentarios, denme un resumen si les ha gustado, no les ha gustado, por qué sí, por qué no. También si ustedes ya tienen algunos libros planeados para este año, igual me lo pueden poner en los comentarios para que los demás también lean y puedan considerar tal vez leer alguno de estos libros. Si disfrutaste este fragmento, dale like a este video, suscríbete y prende la campana de notificaciones para que nunca te pierdas un video.